dignos a los analistas mismos, que no haya contribuido a la formación del carácter, sigue siendo para mí una decepción. Probablemente me equivocaba al esperarlo. Freud, carta a Putnam, 1913. He visto lo que puede pasar en un medio de gente analizada y sabía por el propio Freud que eso puede superar todo lo que pueda imaginarse. Al tener que revivir ahora para ustedes algunos rasgos, me doy cuenta de lo que pudieron ser esos meses de pesadilla y de que solo pude sobrevivir a ellos prosiguiendo a través de las emociones pavorosas que me suscitaron mis seminarios de control y de textos, sin haber faltado una sola vez, ni creo haber visto flaquear su inspiración ni su calidad. Sí, viví, gracias a esa labor emprendida en medio de una verdadera desesperación. Carta de Lacan a Lowenstein en 1953. El pasado es arcilla que el presente labra a su antojo. Interminablemente, Borges. Bueno, ayer he sido provocada a hablar de lo que fue para mí mi experiencia con los efectos perversos de las instituciones psicoanalíticas. Hoy me siento provocada a hablar de lo que es el psicoanálisis sin diván. Pero también me siento convocada a hablar con ustedes acerca de lo que pienso o de algún aspecto que tenga que ver con la pregunta o aquello que hace de título a este simposio: el analista, su institución. Es decir, provocada, convocada. Voy a aceptar el convite. Yo entiendo, y por eso le pregunté a María Ángeles cómo ellos hacían, porque no me había quedado muy claro si para presentar a las personas que habían invitado ellos hacían una presentación o si nos preguntaban como más tradicionalmente, porque tenían la ilusión de que fuera que ustedes hacían la presentación. Digo, tenían la ilusión porque si no, digamos, a ver, ¿qué soy? ¿Qué le digo? Por eso dije, Marité Colovini, que ya es bastante preguntarme sobre ese nombre. El resto, digamos, no me iba a hacer esa pregunta ahí afuera, se dan cuenta, ¿no? Antes de hablar. Porque, a ver, si bien yo recibo a gente que viene, digamos, a preguntarse o a sostener una pregunta en un dispositivo que a veces incluye el diván y que otras veces no, en un dispositivo, digamos, a los que los recibo en nombre justamente de una práctica que realizo desde hace muchos años, impulsada por eso que, y le agradezco tanto a Juan Cruz que haya tenido la elegancia de decir que a quienes habían invitado era aquellos que hacía más tiempo que sostenían una práctica motorizada por el deseo del analista. Digo, es una elegancia increíble, la verdad que yo se lo agradezco porque era una preocupación la mía de la lista de invitados. Digo, a ver por dónde quedaba yo en el lugar de la línea de fuego, como decía ayer Ascolani. Digamos, la verdad que quedé muy en la línea de fuego. Pero bueno, no estoy sola en la línea de fuego, por suerte, ¿no?
Digo, si bien yo recibo a estas personas, y desde hace muchos años las recibo, y las recibo realmente motorizadas por esto, digamos, ¿no? Por lo que en un análisis bastante largo pude despejar respecto a la diferencia entre mi demanda inicial, vengo porque quiero ser analista, a lo que finalmente entendí que resultaba ser la diferencia entre el ser analista y el deseo del analista. Cuando lo entendí, me tuve que ir de ese lugar donde lo estaba entendiendo para poder practicar motorizada justamente por esta diferencia entre el deseo del ser y el deseo del analista. Primera respuesta, algo que ayer insistentemente aparecía respecto a, bueno, pero a ver, ¿cómo es esto de cómo se adviene analista? Por lo menos la respuesta que a mí se desprende de mi experiencia es esta diferencia. Ya sabemos que no es una profesión el psicoanálisis, pero aún así lo seguimos discutiendo y está bueno que lo hagamos. A mí me gustaba una forma en que Freud dice algo respecto al tema de la regulación de las prácticas. Justamente en psicoanálisis profano, Freud, al dar su propia definición de charlatán, incluye la injerencia del Estado en cuanto a la autorización para ejercer una profesión. Entonces dice, para la ley, el charlatán, el que cura a los enfermos sin poder probar que posee un diploma médico de Estado. Yo preferiría otra definición. Es charlatán el que emprende tratamientos sin poseer las condiciones, los conocimientos y las capacidades requeridas. Apoyándome en esta definición, me arriesgo a afirmar que no solamente en los países de Europa, los médicos suministran al análisis su más nutrido contingente de charlatanes. Y alude justamente en esa época a los rumbos que en Estados Unidos estaba tomando la inclusión del psicoanálisis en la medicina. Herencia que en nuestro país se prolongó, digamos, bastante más tiempo, ¿no? Yo creo que Freud tiene razón. El charlatán, el impostor, es ese que no tiene las capacidades y los conocimientos requeridos para el acto en que se compromete y por el que se hace retribuir. Ahora, esta definición es válida, pero no solo para el médico o el psicólogo, sino también para el plomero, o para el amante, por ejemplo. En este sentido, digamos, creo que podemos incluir también, digamos, a el psicoanálisis como esa práctica que podría, digamos, en la que podrían encontrarse charlatanes. Pero yo no me voy a poner en la posición de super yo, psi, de decir esto es psicoanálisis o esto no es psicoanálisis. Porque, ¿saben qué? Para super yo basta con el que portamos. Y como cada uno de ustedes, yo sé que de alguna medida más o menos lo porta, la pregunta que Lacan hace en el seminario 11 cuando se ha visto excluido, cuando ha visto su enseñanza y sus análisis excluidos de la formación de analistas dispensada y regulada por la Internacional Psicoanalítica, en el seminario 11 la pregunta de cómo asegurarnos de no estar en la impostura es una pregunta que creo que viene bien hacérsela quienes estamos en este tipo de práctica. ¿Y qué les diría? A ver, 3 o 4 veces por hora. Es una pregunta interesante. Digo, también es interesante cómo responde Lacan, ¿no? Con un seminario sobre los fundamentos. Me parece que también esto es interesante. Quiero decir que cómo asegurarnos de no estar en la impostura se responde por la vía
de no estudiar los fundamentos, sino de ver qué decimos de aquello que, como decía Héctor, funda nuestra práctica. Y esto también es un ensayo de ir arrimando lo que yo puedo decir a la pregunta no dicha o a la pregunta, digamos, incesantemente formulada. Estuve en Brasil en un congreso y paseando un poco, y después en una actividad muy interesante en la Universidad de Campinas. Llegué ayer a la mañana. En la parte de paseo fui a pedir a turismo un mapa de la ciudad de Guarujá, y encuentro algo que me pareció realmente también una forma de aproximar, digamos, a lo que abre la pregunta del simposio. Lo que encuentro es la manera en que promociona Guarujá. Es decir, como dicen, digamos, que está bueno ir a Guarujá. Entonces lo dicen, y disculpen mi portugués que es un horror, pero bueno, lo dicen así: sozinho, de a dois, en familia o en turma. Como no sabía lo que quería decir turma, después me di cuenta de lo que quería decir cuando vi los carteles en la Facultad de Medicina de Campinas que decía turma 2000 tanto, y estaba la foto de toda la corte. En otro momento, leyendo el diario, también turma apareció como banda. Entonces, ¿cómo se adviene en la lista? Sozinho, de a dois, en familia o en turma. A elegir. Porque tiene eso de bueno el psicoanálisis, ¿saben? Se puede elegir eso. ¿Se puede elegir cómo? Lo que a mi entender y en mi experiencia es algo a lo que estamos, a ver cómo decirlo, necesitados, obligados, forzados. Digo, esto que no se puede elegir, o que si se elige es una opción, digamos, pero forzada, porque no se puede no elegir, es que para venir a la lista es imprescindible, al menos así lo pienso y lo he experimentado, el interlocutor privilegiado. En este sentido, por ejemplo, yo agradezco esta invitación, y a pesar del cansancio, del viaje y todo eso, ayer estuve todo el día y hoy también. ¿Por qué? Porque me permite justamente encontrar eso sin lo cual yo siento que no puedo sostener mi práctica. El interlocutor privilegiado. Privilegiado, este es un término de Freud. Interlocutor privilegiado se refería, digamos, justamente a Fliss, pero digo, privilegiado dice que no es cualquiera, pero puede ser cualquiera que se coloque en esa posición de merecedor de esto que uno demanda cuando habla, es decir, en la posición de recepción de esa demanda. En este sentido, fíjense, me encontré en Brasil, en una librería inmensa, muy, muy grande, que es el sueño de cualquiera que le gustan los libros, ¿no? Porque es una librería que les digo que no la pude terminar de recorrer, que se llama Cultura, mientras mi amiga buscaba libros en blanco, por algo de algún libro debe haber sido. Ella buscaba libretitas, libros en blanco, debe haber sido por algo de algún libro, o por querer escribir algo en un libro, seguramente querer llenar la página en blanco. Mientras mi amiga buscaba eso, yo me encontré con algo que, la verdad, sinceramente, digamos, celebro, y creo que vale todo el viaje a Brasil con esto que me encontré.
Este libro se llama Cartas a una joven psicoanalista. Está escrito por Héctor, no sé cuánto, no lo puedo pronunciar eso, de Macedo. Es un psicoanalista brasilero que se exilió en Francia en el año 68, que fue alumno de Gisela Paco, de Dolto, y que decide escribir este libro, digamos, justamente tomando como modelo las cartas al joven poeta de Rilke. ¿Cómo estoy con el tiempo? Ya termino. Rilke, en las cartas al joven poeta, dice esto: hay apenas un camino. Investigue el motivo que lo hace escribir. Investigue dentro de sí la respuesta profunda y construya su vida dentro de esa necesidad. Inspirado en las cartas al joven poeta de Rilke, Héctor de Macedo escribe Cartas a una joven psicoanalista. Y quiero leer nada más que 2 renglones de la primera carta, que se llama El acompañador, y que yo quisiera dedicar hoy justamente a los compañeros de Colectora Cooperativa de Acompañamiento Terapéutico. Concuerdo en intentar ser el interlocutor privilegiado o acompañador de una joven psicoanalista. ¿Acaso la expresión acompañador sea una expresión feliz? Ella condensa bien lo que puede acontecer cuando un psicoanalista habla de su trabajo a otro psicoanalista. Como gusto de su modo de presentar su clínica, quiero tentar esa experiencia. Bien, y para terminar, una poesía de Fernando Pessoa, como verán, que viene súper brasileña. De todo quedaron 3 cosas: la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Bueno, muchas gracias.